Que llevaba Biblias en su carro a hacer todo un ministerio internacional que se encuentra en muchos cientos de países, sobre todo en la parte no alcanzada del mundo. Y eso es justamente de lo que hablamos, ¿verdad? El poder de uno. Todo lo que una sola persona, cuando se entrega en las manos del Señor, puede hacer. Y eso es justamente lo que queremos compartir en esta mañana. El poder que hay en una persona. Es decir, las cosas maravillosas que Dios puede hacer en una sola persona. No es necesario una multitud, una sola persona que se decide a hacer la voluntad del Señor. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Si conoces un poquito de historia universal, usted sabe que esta foto que está acá es clásica, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien la ha visto? Sí, ¿verdad? El hombre del tanque, ¿no? El hombre que pudo detener un tanque. Nadie sabe cómo se llama ese hombre, ni siquiera se sabe si sigue vivo o no. Este era un joven estudiante. El contexto era unas protestas en China estudiantiles después del periodo de Mao. Y hubo toda una serie de protestas, ¿verdad? Ahí en China, en las plazas, en la plaza de Pekín, en todas ellas. Pero en esta plaza, en la plaza de Tiananmen, este muchacho se pone delante de una fila de tanques, ¿no? Y no le deja avanzar. Y los tanques giraban y el chico se ponía delante, o sea, no lo dejaba avanzar. Y se volvió una foto icónica de la historia universal, ¿no? Como una sola persona pudo detener a toda la armada china en este caso. Esta foto siguiente es un poco más reciente, antes de pandemia. Hubieron bastante, se popularizó estas marchas por Jesús, ¿se acuerdan? ¿Alguien participó en las marchas? Acá hubo, ¿verdad? Acá hubo, en otros países también hubieron marchas por Jesús. Y la verdad es que son buenas, la verdad es que es algo bonito en el sentido de dar un testimonio público, pero la verdad es de que cambios perdurables no producen. Es básicamente un tiempo de testimonio, nada más. Pero cambios perdurables, cambios que hagan que la historia tome otro rumbo, pues no, porque realmente la historia se hace con personas individuales que toman decisiones que se vuelven trascendentes, no en la multitud. Algo que era característico del ministerio del Señor Jesús era que siempre le corría a las masas, ¿no? Cada vez que la multitud iba a buscarlo, él se iba y a quedarse con sus pocos discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía algo que tal vez nosotros no entendemos todavía, que las multitudes son volubles. Un día te dicen Hosana, Hosana al hijo de David, y el día siguiente le está diciendo crucifíquele, ¿verdad? Las multitudes no se dejan llevar, pero la individualidad, es decir, las personas cuando toman conciencia y tienen convicciones claras y toman decisiones firmes, eso cambia a diferentes niveles. Es decir, puede cambiar mi familia, puede cambiar mi matrimonio, puede cambiar mi iglesia, puede cambiar mi país, dependiendo de dónde se encuentra, dónde se mueve esa persona. Entonces, de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar de una persona y de cómo esta persona, a raíz de su decisión, a raíz de su obediencia, a raíz de su fe, fue utilizada por Dios para darse él a conocer. Primera de Reyes, capítulo 18, los que ya están un poco más despiertos, han tomado desayuno, sabrán que me estoy refiriendo al profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías, su historia se narra a partir de esos capítulos 18, 19. Y vamos a leer, hermanos, entonces, los versículos 17 en adelante. ¿Lo tienes, por favor? ¿Amén? Ok. Verso 17 dice: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este fin de semana, por este precioso día del Señor.
en el cual nos das el privilegio de reunirnos como iglesia local. Señor, te suplico por favor que me ayudes a hacer justicia a este texto, a poder predicarlo, Señor, como debo de hablar, y que mis limitaciones, mi propia pecaminosidad, mi debilidad, Señor, no sea obstáculo para que tu iglesia sea edificada y bendecida con tu palabra poderosa, que es la que obra en los creyentes. Obra en mi propia vida, obra en tu iglesia, Señor. Sigue dándote a conocer en este mundo, porque lo mejor que puede hacer este mundo es conocerte a ti, Señor, porque en ti está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no vamos a leer todo el pasaje, vamos a irlo leyendo a lo largo de la prédica, pero si usted nota, vamos a hablar acerca de esta clásica confrontación, ¿verdad?, entre el profeta del Señor, Elías, y los profetas de Baal. Y si pudiéramos decir algo con respecto a este texto, es lo siguiente, hermanos: Dios quiere darse a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darse a conocer. Eso lo vemos en todas las páginas de la Biblia. Hablábamos en la noche de teología, en la noche teológica, que una de las cosas que Dios más quiere sobre todas las cosas es su gloria, es darse a conocer. ¿Por qué? Porque al darse a conocer, hermanos, ahí está la vida de los hombres. El darse a conocer, el que la gente conozca a Dios, es la vida. Y Él quiere darse a conocer, quiere revelar su gloria a un mundo perdido, y lo va a hacer y lo hace a través de personas, siervos y siervas del Señor, que son radicales en su comportamiento, que son fieles en su obediencia y que son determinados, que tienen decisiones firmes. No lo hace necesariamente a través de las multitudes, porque vuelvo a repetir, las multitudes pueden cambiar de ánimo fácilmente, pueden ser manipuladas fácilmente, pero personas, y con esto no estoy haciendo una apología a la individualidad, la Biblia enseña el poder de la comunidad de los creyentes. Me estoy refiriendo en este caso al nivel de las decisiones. Usted no viene a la iglesia porque la multitud viene, ¿verdad? Usted viene a la iglesia porque usted está convencido de que es necesario, que tiene que venir. Usted no sirve al Señor solamente porque todos los demás sirven, o porque alguien le va a avergonzar si no lo hace. Usted sirve porque usted está convencido de que eso es lo correcto, o debería ser así. En ese sentido, la individualidad es buena. Y este pasaje, Primera de Reyes 18, del 17 al 40, nos enseña tres cosas, hermanos. Dios quiere revelarse, vuelvo a repetir, a través de una persona. Solo es necesario uno que tenga la decisión, que tenga la determinación de cambiar, de obedecer al Señor, y Dios se va a glorificar en esa persona. Ahora, en este texto que vamos a ir estudiando, vamos a ver tres cosas importantes. Uno puede dar a conocer a Dios, tú puedes dar a conocer a Dios, yo puedo dar a conocer a Dios cuando hacemos tres cosas: cuando tomamos una decisión firme, cuando somos fieles en nuestra obediencia a Dios, obviamente, y cuando tenemos un actuar radical. Cuando somos radicales con respecto a Dios. Amén. Vamos entonces a la primera parte. Los primeros versos, 17 al 24, los primeros 7 versículos de este pasaje nos dan un poquito la introducción de la historia. Vuelvo a leerlo. Cuando Acab, el rey de Israel, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Para que pueda entender usted la historia y qué es lo que está pasando acá, déjame darte algún contexto. En primer lugar, ¿quién era Acab? Acab era rey de Israel. Ya para ese entonces, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, dirigido casi en su mayoría por reyes malvados, en este momento específico de la historia por el rey Acab, y el reino del sur, dirigido por reyes un poco más temerosos de Jehová, pero no por ello tampoco al final menos malvados. Al final también muchos de ellos se equivocaron. Volviendo a Acab. Este hombre Acab estaba casado con una mujer peor aún, la tristemente famosa Jezabel. Esta mujer era una adoradora explícita de Baal. Ella era adoradora de dioses paganos. Ella no era creyente en Jehová. Y Acab, sí vemos en la Biblia que tenía cierto, por lo menos conocimiento del Señor, pero un carácter muy débil. En pocas palabras, en palacio, quien llevaba la manija era Jezabel, ¿verdad? Ella era la que... la última palabra de Acab era: sí, mi amor. ¿Verdad? Era así, tristemente.
Eso no lo disculpa, por supuesto, de su maldad, de su corrupción. Era un hombre corrupto, era un hombre malvado, que se dejaba llevar por su aún más malvada mujer. Y obviamente usted entenderá que bajo este liderazgo corrupto, todo Israel cae en una etapa de apostasía, en una etapa de oscuridad espiritual. Tanto es así que más adelante vamos a ver que ellos ni siquiera sabían diferenciar quién era el verdadero Dios, si Jehová o Baal. Imagínate al grado en el que se encontraban. Ahora, a causa de esta situación, Dios trae juicio. Eso lo puede ver usted en casa en el capítulo 17. Dios trae juicio sobre la nación de Israel. ¿En qué sentido? Trae una sequía. El libro de Santiago nos dice, en el Nuevo Testamento, que esa sequía duró 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Entonces, durante esa sequía, que usted entenderá, para una sociedad agrícola es fatal, Dios está trayendo juicio. Y Dios está trayendo un juicio muy interesante, porque Baal era conocido como el Señor de la lluvia. Así que el Señor de la lluvia no tenía ningún poder sobre la lluvia, porque Dios había traído sequía, que eran juicios sobre esa nación y sobre su malvado rey Acab. En medio de esa sequía, Dios llama a Elías, a su profeta, y lo sostiene de manera milagrosa. Usted recordará que los cuervos se alimentaban a Elías, usted recordará que Dios lo lleva a Sidón, a una viuda, la viuda de Sarepta, ¿verdad?, para que Elías sea alimentado milagrosamente por una viuda que estaba a punto de morir, y Dios le da de comer no solo a la viuda, sino también a Elías durante un tiempo, enseñándole al profeta a confiar en Dios. Todo eso sucede como un previo a esta historia. Ahora, eso no era todo para el Señor. Dios llama, vuelvo a repetir, a Elías como un profeta en tiempos difíciles, estaban viviendo ahí, y ahora le lleva a Elías a confrontar al rey Acab. Entonces lo que Dios está buscando es un tiempo de confrontación. Luego vamos a ver por qué, pero usted acaba de leer, Acab se encuentra con Elías, mejor dicho, Elías se deja encontrar por Acab, y cuando Acab lo encuentra, trata de esquivar la responsabilidad, como casi siempre nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Eres tú el que turbas a Israel, ¿no? Por tu causa estamos viviendo en sequía, por tu causa estamos así. Y Elías le dice, discúlpame, pero el problema no soy yo, el problema eres tú, porque tú has dejado a Dios, has dejado al Señor y te has entregado a los Baales, tú y todo el pueblo. Esa es la verdad, esa es la situación. Ahora, ¿para qué Dios le trae a Elías a este tiempo de confrontación? Hermanos, Dios no solamente quiere juzgar a su pueblo, Dios quiere juzgar para restaurar. Entonces Dios está llamando a Elías y provocando esta situación de encuentro, de choque, de confrontación, para que el pueblo sea sanado, para que el pueblo vuelva a creer nuevamente en el verdadero Dios y para que vuelvan a disfrutar de la bendición. Algo que vamos a ver aquí en este pasaje es que mientras no se soluciona el tema del pecado, mientras no se ponen en orden las cosas, no hay bendición de Dios. Amén. Mientras no se ponen en orden las cosas, no hay bendición. Y lo vamos a ver. La lluvia no va a volver hasta que el pueblo reconoce quién es el Señor. Hasta que los profetas de Baal no están muertos y hasta que todo ese sistema religioso cae. Recién allí viene la lluvia, recién allí viene la bendición. ¿Y Dios, y quién lo provocó? Dios. Dios mismo es el que juzga, Dios mismo es el que disciplina, Dios mismo es el que restaura. Dios es el que está tratando con su pueblo y utiliza a Elías para esto. Ahora, Dios quiere traer sanidad a su pueblo, vuelvo a repetir. ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿De qué manera? Usted piensa en el contexto, nuevamente. ¿Había más profetas o había más creyentes en Jehová? Había muy pocos. La gran mayoría habían sido perseguidos y diezmados, matados por Jezabel. Los pocos profetas de Jehová que quedaban estaban escondidos. Si usted conoce la historia, antes de Elías encontrarse con Acab, Elías se encuentra con el siervo de Acab, un hombre temeroso del Señor, que le dice a Elías, por si acaso yo encontré 100 profetas de Jehová escondidos, perseguidos por esta mujer Jezabel. Ahora sí. A uno, ¿verdad? Dios no necesitaba 100. Dios solo necesitaba a uno.
a uno que no tuviera miedo. O a uno que a pesar de que tuviera miedo, sobrepasara ese temor y se decidiera a serle fiel y serle obediente a Dios. Ese era Elías Tisbita. Dios quería dar a conocer su poder, vuelvo a repetir, en contraste con estos falsos dioses. Así que Elías manda a Acab, y no sé tú, pero hay que estar bien claro en tus convicciones y bien claro en tu llamado para ponerte delante de un rey que te puede cortar la cabeza en cualquier momento y decirle, ¿sabes qué? Me mandas a traer al pueblo y me mandas a traer a los profetas. Ya, por favor, rapidito. ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? Hay que tener los pantalones bien puestos y estar seguro de que estás haciendo las cosas como Dios te manda. Porque imagínate que Elías se hubiera acercado y le diga, rey, por favor, no sé si entre tu agenda, por ahí tendrás tiempito, a ver si me agendas, no importa esta semana, de repente la siguiente, no sé, cuando tú quieras. Ahí agéndame una renoncita con los profetas y el pueblo, a ver si por favor, si no es molestia. No, él no hizo eso, ¿verdad? Dijo, por favor, me traes a todo el pueblo y me traes a los profetas right now, ahorita, en el acto. Lo más gracioso es que le obedeció. No sé si nota, lo más gracioso es que le obedeció. Acá le dijo, ya, y se fue a... Claro, bueno, usted ya sabe, acá era un hombre que tenía mucho carácter, si la mujer lo manejaba, imagínate Elías. Le obedeció. Ya, dijo, ahorita vengo. Y se fue a traer a los profetas. Esa escena es un poco cómica, no sé, me da risa de pensarlo, ¿verdad? Pero, bueno. El punto es de que el rey Acab trae a la gente, trae a los profetas, convoca a todos ahí en el Monte Carmelo y dice la palabra, sigamos leyendo la escritura, y acercándose Elías a todo el pueblo, dice, estamos en el, si alguien por ahí se ha perdido, estamos en el capítulo 18 obviamente, pero estamos en el verso número 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos, puesto que son más, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Es decir, estamos de acuerdo, me parece una buena idea. Elías entonces no solamente confronta a Acab con su rebeldía. Recuerda que hace un instante Elías mismo lo acaba de confrontar al rey y le ha dicho, no, el pueblo está haciendo por mí, está haciendo por ti, porque tú le has dado la espalda a Dios. Ahora Elías está confrontando a todo el pueblo. Les está diciendo, ¿hasta cuándo van a seguir así? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar, literalmente el vocablo ahí es cojear? ¿Hasta cuándo van a estar cojeando? Y es un juego de palabras, ya, porque los profetas de Baal saltaban y esa palabra también es cojear. Los profetas cojeaban, el pueblo también cojeaba. Es decir, todos estaban ahí medios chuecos en su caminar, en su fe. ¿Hasta cuándo van a estar así? Le dice Elías. ¿Hasta cuándo no van a tomar una posición firme? ¿Por qué? Algunos dicen por ahí que este pueblo, el pueblo de Israel, quiera o no, sabían algo de Jehová, pero no lo suficiente para ser creyentes firmes. Pero a la vez estaban bajo el liderazgo de Jezabel y de Acab, que los guiaban hacia la adoración a Baal, y no había nadie que se parara y dijera, un momento, tú serás nuestro rey, pero no nos vas a obligar a quién hemos de adorar. Entonces se dejaban llevar. Usted me entiende lo que estoy queriendo decir, se dejaban llevar. No tenían una posición firme. Es decir, si alguien le decía, tírense de puente, se tiraban. Si alguien le decía, adoren a Baal, pues le adoraban. Y ya está, se dejaban llevar, no tenían una convicción firme. Y esa falta de determinación, esa falta de convicción, esa falta de una posición firme en cuanto a su fe, los estaba arruinando por completo. Los estaba arruinando por completo. Caramba. No estoy diciendo que le hagan un golpe de estado acá, porque eso nunca hemos visto en la Biblia. Pero sí hemos visto, si usted recordará la historia de Israel, que cuando el pueblo recién se dividió, el de la nación del norte y la del sur,
aquellos temerosos de Dios que estaban en el norte, que se dieron cuenta que los reyes del norte hacían las cosas a su manera y no como según Dios decía, se fueron del norte hacia el sur para estar cerca de Jerusalén, para estar cerca del Señor, de su palabra. ¿Me entiende? Entonces, caray, si yo estoy viviendo en un pueblo donde la gente me obliga, donde los gobernantes me obligan a hacer lo que Dios no manda, entonces si yo no puedo hacer nada, entonces me voy a otro lugar donde sí voy a hacer las cosas como Dios manda. Pero ni eso, ¿no? Esas personas estaban indecisas, cojeaban entre dos pensamientos. Elías les manda o les exhorta a que elijan: si Jehová es Dios, entonces síganle a él; si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Pero decídanse, no pueden estar así. Y tan indecisos eran que dice que ninguno le respondió palabra. No sabían qué hacer. Una indecisión total, ¿no? Si hay algo peor que tomar una mala decisión, es la indecisión, porque al final no estás haciendo nada, ¿verdad? Estás ahí divagando simplemente. Y ese pueblo estaba así. No tenía acción, no tenía decisión, no tenía discernimiento. No había nadie por ahí. Es interesante que no había nadie que por lo menos dijera, ¿sabes qué? Sí, Elías, tienes razón, Jehová es Dios. Nadie. Entonces mira el grado de, no sé cómo decirlo, de oscuridad espiritual, de ignorancia, de, perdóneme la palabra, de estupidización, que no es muy diferente a la condición en la que se encuentran muchas personas actualmente, que no solo no saben, no quieren saber. Eso es lo más triste. No solo no saben, no quieren saber. Prefieren los distractores al conocimiento verdadero. No entienden ni quieren entender. Elías, por el contrario, fue firme en su deseo y convicción de dar a conocer a Dios. Así que Elías propone algo muy interesante, un desafío. Vamos a construir 2 altares, dice. Uno para el Señor y uno para este falso Dios. Elías le llama a estos dioses. ¿Por qué? Porque Baal tenía muchas representaciones según la ciudad en la que se encontraba, ¿no? Si era la ciudad de Peor, era Baal Peor, y así, Baal de diferentes lugares. Y Baal, el culto a Baal normalmente estaba asociado siempre al culto a Acera, que en la mitología esta de cananea, Acera era su madre, pero también era su esposa. Es una cosa ahí media extraña, ¿no? Mientras que Baal era el señor de la lluvia, la fertilidad, los campos, el trueno, Acera era la diosa de la sexualidad, de la fertilidad. Entonces estaban relacionados esas dos deidades. Ahora, Elías dice, bueno, construyamos 2 altares. Los 450 profetas van a construir un altar, yo voy a construir el otro, vamos a poner un buey con leña, con todo, pero sin fuego. Y vamos a invocar a nuestros dioses respectivos, y el que responda con fuego, pues ese es el verdadero Dios, y a ese vamos a seguirle. Entonces el pueblo dice, ok, nos parece bien, vamos a hacerlo. Pero interesantemente, ¿por qué es que Elías propone esto? Claro, sabemos que esto sucede porque Dios se lo manda, pero vamos un poco más allá. ¿Qué significaba un altar? ¿Cómo era el culto a Baal en primer lugar? El culto a Baal se remonta a mucho más antes que este tiempo. El culto a Baal es muy antiguo y pertenece no solamente o es propiedad no solamente de la zona cananea, sino de los fenicios, de mucho más antes. Esta es una deidad muy antigua, cuyos cultos incluían no solamente la inmoralidad sexual, incluían los sacrificios de niños, incluían las ofrendas votivas y muchas otras cosas más. Pero entonces era una situación inmoral, y obviamente tenían sus propios sacerdotes, tenían su propia gente ahí que oficiaban estas reuniones. Usted conoce cómo era el culto al Señor. Había un altar, en ese altar se quemaba el sacrificio. A este altar solamente se acercaban los sacerdotes nada más, ¿verdad? Y siguiendo ciertas y estrictas reglas de limpieza y de purificación, tal cual Dios les había mandado. Pero ¿qué representa en esencia un altar? Un altar, hermanos, significaba o representaba un lugar de encuentro y comunión. Usted recordará, no voy a entrar en detalle para no extenderme demasiado el tiempo, pero usted recordará en las peregrinaciones de Abraham, por ejemplo, que Abraham llegaba a cierto lugar, edificaba un altar y ¿qué hacía? Invocaba al Señor. Entonces el altar es un lugar de encuentro, es un lugar de comunión con Dios,
Es un lugar en el cual las personas se acercaban a invocar al Señor, a orar con Él. Era un lugar, por supuesto, de adoración, de darle gracias, de bendecir el nombre de Dios. Y también era un lugar de sacrificio. Era un lugar donde el creyente se ponía cuentas con Dios, ¿no? Uno iba a ofrecer un sacrificio. ¿Para qué? Había sacrificios de acción de gracias, pero también había sacrificios para el perdón. Animales que se ofrecían para expiar los pecados, para que los pecados sean perdonados. Ahora, en la religión, en la tradición de la ley hebrea, normalmente había una ofrenda diaria, un sacrificio diario. Usted puede verlo en Números capítulo 28 y los alrededores. Una ofrenda diaria, una ofrenda matutina y una ofrenda vespertina. Normalmente, si no me equivoco, la matutina era alrededor de las 6 de la mañana y la vespertina era aproximadamente a las 3 de la tarde. Interesantemente, Jesús es crucificado a las 6 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Cubre los dos sacrificios. Entonces, esa era más o menos la idea. El culto de Baal era un poco más informal, pero el altar era ese. Entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo hacer Elías? ¿O qué estaba llevando al pueblo a hacer? Una confrontación con el fin de decidir quién era, o de reconocer, mejor dicho, identificar quién es el verdadero Dios y adorarle apropiadamente, con el altar y el sacrificio tal como Dios manda. Otro ejemplo de esto usted lo puede ver en la historia de Gedeón. No vamos a entrar en detalles, pero Jueces capítulo 6 nos dice que Dios llama a Gedeón para libertar al pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios le dice a Gedeón: antes de que empieces tu labor como juez, ve a la casa de tu padre y el altar de Baal que tiene tu padre, destrúyelo, y destruye ese poste edificado a acera, destrúyelo y construye un altar a Jehová. El mismo principio. Si no ordenas las cosas, no hay bendición. Si no ordenas y pones en orden las cosas, no hay bendición. Es lo mismo. Entonces, el papá de Gedeón también tiene un altar a Baal. Y esto eran los famosos lugares altos que estaban por todo Israel. Ahora, la confrontación estaba diseñada por Dios mismo para que el pueblo pudiera identificar quién es el verdadero Dios: Jehová o Baal. ¿Cómo eso nos aplica a nosotros? Hermanos amados, este pasaje, por lo menos lo que hemos leído hasta el momento, nos lleva a pensar que tenemos que tener una posición firme en cuanto a nuestra fe. No podemos ser cristianos que claudicamos entre dos pensamientos, que estamos entre el mundo y el diablo, que un ratito con Dios, un ratito con el diablo, que estamos un ratito negando y renegando y blasfemando de la palabra de Dios, y al día siguiente estamos: Señor, perdónanos, yo te amo, te quiero, te adoro y yo quiero ir hasta el fin del mundo. Tenemos que claudicar, no, tenemos que avanzar firmes en un solo pensamiento, y eso significa ser firmes y ser fieles y ser cristianos convencidos en cada área de nuestra vida. Tal vez yo puedo hacerlo en mi trabajo. Tal vez en mi trabajo, en mi casa yo soy un creyente, tal vez en la iglesia soy un creyente, pero en el trabajo, caray, se me va la boca, se me van las costumbres, ¿verdad? Y me dejo llevar por los colegas que son mundanos. No. Usted es creyente, usted tiene que marcar una pauta, usted tiene que marcar una diferencia en su actuar, en su hablar, en su comportarse. Usted es creyente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Amén. Entonces yo tengo que marcar una pauta y ser un creyente firme y convencido en cada etapa de mi vida, en cada momento y circunstancia de la vida. Porque si no, entonces yo estoy viviendo como el pueblo de Israel, que no sé reconocer quién es Dios y quién es Baal, o solamente conozco a Dios pero de nombre nada más, pero no estoy efectivizándole en mi vida. Puede ser también en el hogar. En el hogar mismo, hermanos, sobre todo a las hermanas, ¿verdad? Que son las que pasan más tiempo en casa normalmente. No digo todas, pero normalmente. Usted es la llamada, mi hermana, a poder establecer su hogar como un lugar de adoración al Señor. En esta casa no se escucha música mundana, en esta casa no se hablan malas palabras, en esta casa no se hacen cosas que no le agradan a Dios. En esta casa mis hijos van a leer la Biblia, en esta casa, usted me entiende, ¿verdad? Una posición firme. No, si yo claudico como adulto, le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija que la fe es algo opcional, que la fe es algo de domingo nada más. No, mi hermano, la fe no es algo de domingo, la fe es algo de todos los días, amén. Porque usted no ha sido salvo solamente los domingos y de lunes a sábado es incrédulo. No, usted es salvo todos los días. Dios nos ha salvado todos los días para vivir una fe todos los días. Tal vez en la profesión, en los estudios, con los amigos. Tal vez soy joven, ¿verdad? Y la juventud pues es ahí efervescente y los amigos me quieren llevar a hacer una cosa o a hacer otra o a tener prácticas que no son de acuerdo. Entonces yo tengo que ser un joven como Daniel, convencido de quién he creído.
Y si los demás se quieren tirar del puente, pues qué bien, tengan cuidado, yo no. Yo soy creyente. Amén. Entonces, tomar una posición firme, hermanos, en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hermanos, en medio de un mundo indeciso, un mundo que no conoce la palabra del Señor, tenemos que tomar una posición firme, convencida y que obviamente es sabia, para que Dios sea glorificado. Dios no va a ser glorificado con esos creyentes que un día son creyentes y el día siguiente se comportan como incrédulos. Más bien esos creyentes dan mal testimonio. Porque justamente de esas personas la gente dice, ¿qué? ¿Y así son los cristianos? No, ¿para qué quiero ser cristiano? Pero más bien de la gente que es coherente en su actuar, siempre trata de comportarse como creyente. Entonces esas personas sí puede ser un buen testimonio del evangelio y puede dar a conocer a Dios a las demás personas. Porque la gente va a notar, oye, tú eres extraño, tú no hablas malas palabras. Tú siempre estás escuchando música optimista, música alegre, tú siempre estás hablando buenas cosas, tú siempre estás feliz, tú siempre estás tratando bien a tu esposa, tú siempre estás tratando bien a tus hijos. Tú nunca te veo pedir prestado, nunca te veo angustiado. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué eres así? ¿No? Y es una preciosa oportunidad para que tú le digas, mira, ¿sabes qué? El problema no, el asunto no soy yo, el secreto no está en mí, el secreto está en la palabra del Señor y en Dios que transformó mi vida. Y entonces tú puedes empezar a hablarles acerca de Jesús. Sigamos con la historia. Verso número 25 de Primera de Reyes, capítulo 18. Uno puede dar a conocer a Dios no solamente con su decisión firme, sino también con su obediencia. Y esta es la parte central del relato. Vamos a ver que ya Elías manda el desafío, la gente acepta, el rey acepta, todos aceptan. Bueno, no se dice que los profetas aceptaron, tuvieron que hacerlo porque el rey le dijo que sí, así que ya estaban hechos. Yo creo que los profetas estaban de miedo. Porque decía, ¿y ahora cómo vamos a encender fuego si no hay fuego? ¿No? Dicen por ahí que estos eran engañosos, ¿no? Ahí ponían un fueguito abajo para que pareciera que se encendía solo. Entonces Elías, versículo 27, no, verso 25, perdón. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros mismos, porque son ustedes más. E invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. No hagan trampa, le dijo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien le respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, el de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni nadie quien les respondiera, ni les escuchara. Empieza entonces el desafío, este gran desafío de la fe. Están ahí en el Monte Carmelo, el pueblo mirando, los profetas de Baal ahí construyendo el altar, son 450, así que lo han podido hacer muy rápidamente, eran muchas personas. Levantaron el altar, está Elías ahí mirando, observando lo que están haciendo, y ellos empiezan, ¿no? Baal, imagínate a los a estos brujos pues que hay acá en Perú, los chamanes, ¿verdad? Que están ahí las guaringas, ¿no? ¿Qué te paso el cuy y el queco ahí? Entonces yo me los imagino así, ¿no? Están ahí. Baal, respóndenos, ¿no? Y el hebreo ahí cojeaba, ¿no? Cojeaban, saltaban, de lengua se paraban, o sea, ya no sabían qué hacer. Ya no sabían qué hacer. Y gritaban, saltaban ahí. Y el Dios de las lluvias, el poderoso Dios de la fertilidad, del trueno y el rayo, estaba mudo. Se fue de viaje, no hablaba. No vamos a negar que no se esforzaron, hermano. Desde la mañana hasta la tarde los pobres estaban saltando ahí. Y Baal simplemente no respondía. La cosa se vuelve más cómica porque cerca del mediodía Elías se acerca y dice, muchachos, ya, ¿no? O se calman o gritan más fuerte porque esto no está funcionando. Grita más alto porque tal vez Baal está meditando y no les escucha. Está concentrado en sus pensamientos que no te escucha.
Grita más alto porque tal vez está trabajando, está ocupado y no te puede responder. Grita más alto porque tal vez está de camino, o sea, está muy lejos y ya no te escucha. Grita más alto porque tal vez está dormido y hay que despertarle para que le escuche. Todas estas burlas están dirigidas a aspectos que debe tener una deidad, ¿verdad? Es decir, ¿Dios tiene que meditar en sus actos? No, Él es omnisciente. Entonces Baal no es omnisciente. ¿Dios tiene que concentrarse en una cosa porque si no se distrae y hace mal su trabajo? No, Dios es todopoderoso. Entonces si Baal tiene que concentrarse para algo, está perdido ese hombre. ¿Dios tiene que estar cerquita a ti porque si no, no te escucha? No, ¿verdad? Él es omnipresente. Y si la Baal está muy lejos es porque no es omnipresente entonces. ¿Dios necesita dormir? No, ¿verdad? Él no se cansa, dice Isaías, no se cansa, no se fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance, pero si Baal tiene que dormir, porque tiene que recuperar fuerzas como nosotros, entonces no es un Dios. Entonces las burlas de Elías estaban dirigidas, eran como que hincones para que se den cuenta, muchacho, date cuenta, estás adorando a alguien que no es Dios. No te escucha, no tiene poder, no está en todos lados, no es nada, es simplemente una invención del ser humano pecador. Entonces la escena se vuelve patética. De lo cómico pasa a lo patético, porque los profetas de Baal escuchan y dicen, no va a responder. Y comienzan a gritar más fuerte todavía. Frenéticamente comienzan a... Y no solo eso, sino que agarran cuchillos y se comienzan a cortar y una chorreadera de sangre. ¿Por qué? Para demostrarle a Baal que eran sinceros en de repente dicen, de repente Baal no nos hace caso porque no estamos siendo muy intensos, hay que subir el nivel, así que te comienzan a cortar, a mutilarse a sí mismos, una chorreadera de sangre ahí gritando, saltando desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El pueblo atónito, todos van así. Y Elías matándose la risa. Elías riéndose, burlándose en pocas palabras, ¿verdad? Porque no funcionaba lo que estaban haciendo. Ellos siguieron gritando frenéticamente hasta las 3 de la tarde, pero no hubo respuesta. Hermanos, más allá de este acto cómico, patético, yo quiero que tú mires algo más allá. Este acto que usted está viendo, está presenciando, de los profetas de Baal dando vueltas y gritando y sangrando alrededor del altar de Baal, no es más que una representación de la religión del hombre. La religión humana, el intento humano para acercarse a Dios. Mira, estos hombres no oraban, gritaban cada vez más fuerte. Intentaban comprar el favor de su Dios con la muerte de un buey y también con el sacrificio de ellos mismos, mutilándose y dejándose sangrar. No acercaban al pueblo a su deidad, ni tampoco traían la voluntad revelada de su pueblo, de su Dios al pueblo. Era un show eso nada más. Era un show montado para sostener un aparato religioso que era estéril. Estaba muerto, no había respuesta, no había nada allí. Es la representación, hermano, del sistema religioso humano, que usted puede ponerle cualquier nombre: catolicismo, hinduismo, budismo, nueva era. Usted puede poner el nombre que usted quiera, pero es lo mismo al final. Un intento humano por acercarse a Dios en nuestros propios términos, a nuestra manera, en nuestra concepción, pero resulta completamente basado en la fuerza humana y por lo tanto es inútil, es estéril. No produce nada, no hay vida allí, no hay nada. ¿Verdad? Cuando yo le decía al inicio que uno puede cambiar las cosas, quiero terminar la oración. Uno puede cambiar las cosas si nos acercamos a Dios a su manera. Si yo hago las cosas en mi carne, en mi individualidad, con mis propias fuerzas, a mi manera, voy a terminar como los profetas de Baal, dando vueltas, gritando, cansándome, pero no logrando nada. Porque Dios no va a cambiar porque yo me diga, ay, pobrecito Rubén, ¿cómo está saltando? No, pobrecito, vamos a ayudarle. No, Él no va a cambiar por mí. Yo tengo que cambiar por Él. Amén. Él no va a cambiar por mí, no se va a adecuar a mí. Yo me tengo que adecuar a Dios. Él no se va a cambiar a mí, no se va a adecuar a mí. Este intento entonces de los profetas de Baal era el intento humano por querer hacer las cosas a nuestra propia manera. Y obviamente no tiene fruto. Ahora mire el contraste increíble. Sigamos leyendo la historia.
Dirijámonos al verso número 30. Entonces, le toca el turno a Elías ahora. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría por todo el altar. Y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué vemos acá? Algo bien curioso, muy interesante. A la hora del sacrificio de la tarde, no antes, no después, como Dios manda. Los profetas de Baal lo hicieron a la hora que querían. No tienen, ellos hacen como quieren. Elías no. Elías dijo: vamos a ofrecer el sacrificio a la hora que se debe de ofrecer. Por eso que él no lo hizo a la misma hora que ellos. Él lo hizo en la tarde. ¿Usted me entiende? A la hora de la tarde, a la hora que debe ser, que está marcado en la palabra de Dios, a esa hora Elías empezó a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. No edificó uno nuevo, sino reconstruyó el que ya estaba construido y que había sido abandonado por los sacerdotes y por el pueblo. Y lo hizo siguiendo estrictas pautas. No construyó un altar como a él se le ocurrió. Él edificó el altar con 12 piedras que eran justamente las 12 tribus, que representaban a las 12 tribus de Israel. Y eso nos hace recordar inmediatamente a Josué levantando ese altar en el inicio de la tierra prometida. Como Dios manda, como un testimonio de la fidelidad de Dios. Qué precioso es esto, porque ese altar que usted recordará edificó Josué fue un altar para conmemorar la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Y ese altar es muy parecido. Elías levanta ese altar. Ahora yo quiero que notes algo. Los 450 profetas de Baal pudieron edificar un altar muy rápido y poner la leña y poner un buey. Pero un solo hombre. Elías era fuerte. No estamos hablando de piedritas así por si acaso, porque si no el altar, mira de qué tamaño sería. El altar era una cosa así más o menos. Así que imagínate que las piedras eran piedras, ¿verdad? 12. ¿Usted me entiende? La leña, ¿verdad? ¿Cuánto pesa un buey? Esa bestia pesa de 500 a 1000 kilos. Y por más que lo cortes, obviamente entero no lo puso, lo cortó, pero yo cargo una piedra y estoy muerto. Era esforzado Elías. Amén. Cuando hablamos de que Dios hace las cosas, no estamos diciendo de que tú te sientas y esperas que Dios haga todo. Estamos diciendo que tú te esfuerzas, pero te esfuerzas de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Él no hizo el altar como a él se le ocurrió. Él no lo hizo a la hora que quiso. Lo hizo en el tiempo establecido de la manera que estaba escrita. Él puso el altar, puso la leña, puso el buey, le echó agua. ¿Por qué? Porque Elías ya sabía lo que iba a pasar. Él no iba a prender el fuego, ya sabía que Dios iba a descender un fuego, ¿verdad? ¿Para qué puso la leña entonces? Tú pones la leña cuando la vas a encender, ¿verdad? Pero si él no le iba a encender, ¿para qué puso la leña? Porque así tenía que ser. Cualquiera diría: no, pero ¿para qué? Pues si Dios igual va a poner fuego, me ahorro la leña. No, las cosas como son. Hay un camino, hay una forma como Dios lo ha establecido. Y Elías se esforzó a hacerlo de esa manera. Elías fue más allá. Cavaron una zanja alrededor del altar que dice que cabían 2 medidas de grano. Eso más o menos equivale a 15 litros de agua. 3 galones, 15 litros de agua. Derramada sobre el buey, sobre la leña, sobre todo. Te digo una cosa, mi hermano. ¿Eso iba a prender, humanamente hablando? No. Elías hizo todo lo posible para que eso sea humanamente imposible de prender.
pero hizo todo lo humanamente posible para construir un altar conforme Dios lo había dicho. ¿Usted me entiende? Usó sus fuerzas, su determinación para hacer las cosas humanamente en sus fuerzas, pero conforme a la palabra de Dios, pero de tal manera que era imposible que un hombre pudiera lograrlo. Era imposible que un ser humano pudiera encender ese altar. Y el altar de Elías, hermanos, representa a la verdadera religión. ¿Por qué? Por varias cosas. Acerca al pueblo a Dios. Elías acercó al pueblo hacia él. Construye sobre la base revelada de Dios, sobre la base de la voluntad revelada de Dios. Es humanamente imposible de alcanzar. Es humanamente imposible en mis propias fuerzas acercarme a Dios y agradarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquellos que nos hemos acercado a Dios lo hacemos única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Amén. Humanamente hablando, es imposible que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios y menos agradarle. Esa es la verdadera religión. Usted no puede acercarse a Dios a menos que sea por medio de la fe en Cristo Jesús, que se acercó a usted. Dios se acercó a nosotros, no nosotros nos acercamos a Él. Eso es el altar de Elías, el símbolo de la imposibilidad humana. El hombre no puede hacer nada, tiene que ser Dios. Solo Dios puede venir a nosotros, solo Él puede hacer el milagro, solo Él puede encender ese fuego, solo Él puede traer vida a los que están muertos. El enfoque de atención en los profetas de Baal, ¿dónde estaba? En ellos, porque ellos son los que gritaban, hacían su espectáculo, mírenme, ¿verdad? Aquí no, el enfoque no está en Elías. Elías está como una hormiguita trabajando. El enfoque no está en él. El enfoque está en lo que va a venir, lo que Dios va a hacer. Amén, lo que Dios va a hacer. Es un acto de obediencia y es un acto de fe. Tenía Elías que tener fe. Imagínate que construyera todo y al final no se enciende ni una chispa. Elías tenía que tener fe en lo que estaba haciendo. Apunta al mejor y supremo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Claro, porque Elías construyó un altar y derramó la vida de un buey para demostrar la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús se entregó a sí mismo, no un animal, para demostrar no solamente la grandeza de Dios, sino su justicia, su amor y su gracia para con el pecador. Entonces ahí hay una pequeña gran diferencia. Eso es lo que simboliza este altar precioso, hermanos. Y mira lo que dice la historia. Sigamos leyendo. Versículo número 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca ese pueblo que tú, oh Jehová, tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esa es la diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre carnal, natural. El hombre no puede hacer nada, Dios puede hacer todo. Pero en el medio está uno, un instrumento, un hombre simple y sencillo. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquier hombre. Era un hombre como cualquier otro. Pero oró y el cielo se cerró. Oró y el cielo se volvió a abrir. ¿Por qué había poder en ese hombre? Porque ese hombre estaba convencido en su fe. Porque ese hombre estaba determinado a obedecer a Dios. Era uno, pero ese uno tenía la bendición de Dios, porque estaba haciendo las cosas como Dios manda. Y cuando usted hace las cosas como Dios manda, hay bendición. Habrá bendición. Habrá bendición. Cuando llega la hora del sacrificio, Elías se prepara. No hay gritos, no hay automutilación, no se corta él, no hay nada. Él simplemente levanta sus ojos al cielo y ora. Porque el poder no está en nosotros, hermanos, está en Dios. Y él ora y le dice: Señor, tú eres Dios del pacto, tú eres Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el Dios de nuestros padres, el que nos escogió, el que formó a este pueblo. Te hemos dado la espalda, pero tú nos hiciste nacer, tú nos diste la vida. Tú eres el Dios de nuestros padres, el Dios que prometiste a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob: esta tierra que está aquí yo les daré.
el Dios del pacto. Que sea manifiesto, dice Elías, que se conozca, que sea claro que tú eres el Dios de Israel y que yo solamente soy tu siervo. Que yo estoy haciendo estas cosas no porque se me ocurrió, sino porque esto es tu voluntad. Era iniciativa de Dios, hermanos, traer la bendición al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba perdido, el pueblo de Israel estaba enceguecido, el pueblo de Israel se había vuelto rebelde. Es la iniciativa de Dios buscar a un pueblo rebelde, buscar a un pueblo enemigo, buscar a un pueblo duro de corazón. Es la iniciativa de Dios. Si Dios no hubiera tenido esa iniciativa, ellos hubieran seguido perdidos en sus pecados, pero gracias al Señor y a su misericordia que visitó al pueblo de Israel por medio de su siervo y le dijo, y Elías le dice, Señor, que ellos sepan que eres tú el que está haciendo estas cosas, que eres tú el verdadero Dios y la vida eterna, que si ellos no te conocen a ti, este pueblo está perdido. Por eso que el Señor dice en su palabra, mirad a mí y sed salvos los términos de la tierra, porque no hay otro fuera de mí, no hay otro Dios fuera del Señor. Y que este mundo sepa entonces que tú vuelves hacia ellos su corazón, hacia ti su corazón. Después de esta pequeña pero poderosa oración, dice la Escritura que desciende del Señor un fuego sobrenatural, y obviamente tiene que ser sobrenatural, hermano, porque dice la Escritura que no solamente el buey se consumió hasta los huesos, y ya tú has de saber cuánto calor se necesita para quemar hasta los huesos, hasta las piedras. Dicen los que saben que la roca se funde. No todas las rocas se funden a la misma temperatura, pero en un promedio de 1300 a 1500 grados se funde la roca y se forma magma. ¿Sabes qué es el magma, verdad? Esa cosita que sale de los volcanes. Pero acá no quedó ni magma, no quedó nada. El vapor de roca existe y se produce en temperaturas muy superiores. Estamos hablando de más de 5000 grados, en que la roca no solo se hace magma, se vaporiza, desaparece. Mira la temperatura que tuvo que caer. Es más, usted recordará la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Si usted va a esos lugares, en el suelo hay siluetas de personas que fueron vaporizadas. No quedó nada, solo la silueta, por la gran cantidad de miles de grados Celsius de temperatura que hubo en el momento cero de la explosión. De ese tipo de poder estamos hablando. No quedó las piedras, no quedó el buey, no quedó la leña, no quedó nada, no quedó nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios puede hacer en un instante lo que usted y yo no podemos hacer nunca. Ese es el poder de nuestro Dios. La obediencia de Elías, entonces, hermanos, dio a conocer el gran nombre de Dios. Dios quiere darse a conocer, y quiere darse a conocer a través de personas obedientes, como Noé, por ejemplo, ¿verdad? Noé, pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro, predicando durante largo tiempo. Nadie le hizo caso. Al final él y su familia subieron al arca, todos se perdieron, solo él y su familia se salvó. ¿Por qué? Por su obediencia, por su fe. Piensa en Abraham, que a pesar de haber recibido el hijo de la promesa, Dios le pide, dame a tu hijo, sacrifícamelo. Y él está dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obediencia a Dios. Sabemos que no lo hizo, que Dios le dijo, no lo mates, pero porque no me has negado a tu primogénito, a tu único, yo te bendeciré. Y te bendeciré de una manera que no te imaginas. Y aún bendeciré a tu simiente y a tu descendencia después de ti. Daré toda clase de bendición porque no me desobedeciste. Amado hermano, en medio de un mundo que está en ruina moral y en ruina espiritual, te animo, sé fiel y obediente al Señor. Dios nunca bendecirá nada que se haga fuera de su palabra, pero todo lo que se hace conforme a su palabra contará tarde o temprano con la bendición de Dios. No te desanimes si estás obedeciendo al Señor y no ves bendición, porque Dios no miente ni se arrepiente. No verás la bendición hoy, pero la vas a ver, porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple, hermano. Amén. Él lo cumple. Mucha gente dice, bueno, pero la vida es difícil. Sí, pues, el montón, el promedio, la masa dice así, pero tú no seas así. Sí, pues, aquí no llega tarde, todos llegan tarde.
Sí, pues, pero tú no seas así. Todos copian. ¿Quién no plagea? Hasta el presidente plagea. Sí, pues, pero tú no seas así. Tú sé diferente. Aquí no engaña a su esposa, aquí no se pelea con su mujer. Seguro, la masa hace eso, pero tú no seas así. Sé diferente, sé distinto, destácate del promedio, sal del estándar de la mediocridad. Hermano, las multitudes no van a lograr cosas. Quienes hacen la historia son personas individuales que toman la decisión de ser fieles al Señor y de hacer las cosas como Dios manda. La gran mayoría pone excusas. Solo muy pocos ven oportunidades. La gran mayoría se excusa. La gran mayoría dice, no, bueno, Dios entiende. Pocos son los que dicen, yo no me voy a poner excusas a mí mismo. No me lo voy a permitir. Voy a hacer las cosas mejor. Voy a hacer 10 veces mejor. Voy a correr la mía extra. Voy a hacer lo mejor que tengo con lo que Dios me ha dado en las manos. Porque quiero dar a conocer a Dios. Hermano, usted dé a conocer a Dios como lo que es, un Dios de poder, un Dios que puede fortalecerle para que usted haga cosas que nunca se imaginó hacer, simplemente porque usted le cree a Dios. Amén. Uno puede dar a conocer a Dios también por medio de un accionar radical. Mira lo que dice los últimos 2 versos, 3 versos. Primera de Reyes 18, 38. Perdón, 39. Viéndolo todo el pueblo, es decir, viendo el fuego, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Perdóname si alguien lo desperté. Era a propósito. Entonces Elías, me imagino que el pueblo gritó, no creo que digan, ay, Jehová es el Dios. El pueblo gritó. El pueblo ahí, ya nadie se quedó dormido. Siempre hay, pero no el que está ahí medio, ¿no? Ya todos ahí estaban ya despiertos, todos estaban ahí. Sabían qué estaba pasando. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Pobres profetas, patitas, ¿para qué te quiero? Eran 450 profetas de Baal más 450 de Aser, eran regular. Pero ninguno se escapó. ¿Ve? El pueblo apático, el pueblo que no respondía, que no hacía nada, una vez que conocen quién es el verdadero Dios, como dice la Escritura en el libro de Daniel capítulo 6, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, hermano, obra. El pueblo que conoce a su Dios, actúa. El creyente que conoce a su Dios, avanza. El creyente que conoce a su Dios, sabe que su Dios no miente ni se arrepiente. El creyente que conoce a su Dios, da más de sí mismo. Este pueblo corre, los atrapa a todos, los lleva donde Elías. Elías los lleva al arroyo de Sison y les hace un tratamiento de traqueotomía, ¿verdad? Bueno, ya se habían cortado, ¿no? Una cortadita más, no pasa nada. Solo que le cortó la garganta. Seguro que los progres dirán, ¡ay, qué carnicero! Y a veces es el Dios brutal del Antiguo Testamento. Que sigan ahí con sus tonterías de progresistas. Estas eran personas corruptas. Estas eran personas malvadas que habían arrastrado a todo el pueblo a la maldición. Y Dios no se toma en juego, hermanos. Cuidado, cuidado. ¿Verdad? Jesús lo dijo de otra manera. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y practicar buceo antes que caer en las manos del Dios vivo. Cuando el pueblo vio Dios este despliegue maravilloso del poder de Dios, se postró en tierra y reconocieron que Jehová era el verdadero Dios. Así que de un momento a otro, hermanos, Dios cambió todo el ambiente espiritual, de oscuridad a luz, cuando Él se dio a conocer, hermanos.
Por eso es que queremos dar a conocer a Dios, no una iglesia, no una denominación, sino a Jesús, al Evangelio, pues, el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico. Ellos vieron, hermanos, vieron el poder, vieron el fuego, vieron la ofrenda quemada y dijeron: creemos. Dichosos ustedes, mis hermanos, que sin ver han creído. ¿No dijo eso el Señor Jesús? Dichosos son los que creyeron sin ver. Dichosos son los que sin ver fuego, sin ver nada caer del cielo, sin ver milagros, creyeron en aquel que vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz. Dichosos los que creímos sin ver. Israel reconoce entonces al verdadero Dios, adoran convenientemente como debe de ser, conforme a la palabra de Dios, y ahora destruyen este falso sistema religioso que había sido montado para entretener, para distraer, para apartar a Dios, al pueblo, de la verdadera adoración. El pueblo captura a los profetas de Baal, Elías los mata a todos, y tenía que hacerlo así, porque si no lo mataba, luego iba a volver a aparecer el culto a Baal. Si usted lee la historia después, se va a dar cuenta que luego el juicio va por Jezabel, y Jezabel también muere más adelante. Pero una vez que el pueblo ya reconoció quién es el verdadero Dios, y una vez que el pueblo ya se postró delante de Dios y dijo, estoy parafraseando, vamos a empezar a adorar a Dios como Dios manda, conforme a su manera. ¿Qué sucede, hermanos? Regresa la lluvia. Regresa la lluvia. Regresa la bendición. Antes de la bendición está la obediencia. ¿Quieres bendición? Obediencia. ¿Quieres bendición? Decisión. ¿Quieres bendición? Fidelidad. No antes, después. La bendición viene después. Primero es tu decisión firme de mantenerte fiel en el camino que Dios te ha llamado. Primero es tu obediencia al Señor. Primero es tu fidelidad, tu radicalidad en ser obediente al Señor. Después viene la bendición. Y así sucedió. El pueblo se postró, el pueblo reconoció. Dios le dijo a Elías: Elías, ora nuevamente porque viene la lluvia. Llega nuevamente la bendición, las cosechas nuevamente volverán a crecer. Otra vez habrá risas, otra vez habrá comida, otra vez habrá gozo en Israel. ¿Pero por qué? ¿Por su buena suerte? No. ¿Por Baal? Menos. Por su obediencia al Señor. Amén. Entendamos entonces estos principios básicos, hermanos. El desorden impide la bendición de Dios. Si usted está desordenado en algún área de su vida, te animo, hermano, ordénese. Porque mientras usted no se ordene, no habrá bendición. Voy a hablar específicamente. Si usted no es miembro de la iglesia, hágase miembro. Si usted no se ha bautizado, bautícese. Si usted no se ha casado, cásese. Si usted está haciendo cosas indebidas en su hogar, corríjalas. Si usted tiene deudas, páguelas. Si usted tiene problemas con sus vecinos, problemas con gente incrédula, tiene un problema, un pleito, una rencilla, soluciónelo. Si usted tiene un problema conyugal con su esposa, ahí hay cosas, arréglelas. Si usted tiene un problema con sus hijos, hay una rencilla, una herida ahí, sánela, corríjala, pida perdón si es necesario, ordene. Sin orden no hay bendición. Sin orden no hay bendición. El pecado impide la bendición de Dios. El pecado impide la bendición de Dios. El hombre no puede solucionar el problema del pecado por sí mismo. Tenemos que acercarnos al Señor por fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Y una vez que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y nos acercamos a Dios, Él empezará a bendecir. Queridos hermanos, no se necesita un ejército. No se necesita ni siquiera que toda su familia se entregue al Señor. Solo uno. Solo uno, hermano. Tal vez usted como esposo diga: no, yo voy a orar hasta que mi familia sea bendecida. Tal vez mi esposa no es creyente, tal vez ni mis hijos son creyentes, todos se burlan de mí. Pero yo voy a doblar mis rodillas y voy a orar día con día hasta que vea a mi familia rendida a los pies de Jesús. Tal vez usted es una hermana y toda su familia son incrédulos y se burlan de usted.
yo voy a doblar mis rodillas y voy a orar hasta que todo mi esposo y mis hijos crean en el Señor Jesucristo. Solo hace falta uno, hermano. Solo uno. Tal vez usted es un joven y al revés, su papá, sus hermanos, todos son incrédulos. Se burlan de usted porque viene a la iglesia. Solo hace falta uno. La fe de uno, hermano. La fe, la obediencia de uno. Nada más, no un ejército. Solo uno. Usted puede doblar sus rodillas y decirle: Señor, no voy a dejar de orar hasta que mis padres y mis hermanos crean en el Señor Jesucristo. Solo hace falta uno, hermano. ¿Usted será ese uno? Usted será ese uno que, como Elías, cambió el ambiente de la nación. No usted, sino Dios a través de usted. Usted será aquel que cambie la historia de su familia. Usted será aquel que cambie la historia de su descendencia. No me lo responda a mí, hermano. Respóndaselo al Espíritu Santo. Terminamos pensando en el uno que nos salvó. Aquel que en la soledad de Getsemaní oró. Aquel que en la soledad de Getsemaní se enfrentó a la ira de Dios por nosotros. No hizo falta un ejército de ángeles para que nos salvaran. Solo fue necesario uno: el Hijo de Dios, el amado de Dios, el unigénito, que se hizo hombre para vivir y experimentar todas nuestras debilidades, sin pecado, por supuesto, pero que vino a esta tierra y oró y vivió y obedeció y fue radical, y por su obediencia, usted ha leído Romanos 5, ¿verdad? Por la obediencia de uno llegó la bendición para todos. Por la obediencia de uno. Y es que así funciona, hermanos. No esperes un ejército para que haya bendición. No esperes que todos a tu lado se conviertan para que recién llegue la bendición. No, solo Dios te necesita a ti. Si realmente quieres que Dios obre en tu vida, y si realmente quieres ver la mano de Dios en tu vida, ordénate, obedece al Señor, sé fiel a Dios y deja que Dios haga las cosas a su manera, y Él hará. En un mundo esclavizado al pecado, Dios quiere manifestarse usando personas que son radicales en apartarse para el Señor. La Escritura nos dice que en Primera de Crónicas, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, buscando un corazón en donde mostrar su poder. El Señor Jesús dijo en la parábola de la viuda y el juez injusto que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrán aún todavía personas que creen en ese Dios poderoso, en el Dios de Elías? ¿Habrá aún personas que creen que Dios puede hacer milagros? Si es así, entonces, mi amado hermano, te animo. Sal del promedio, sal de la masa de las personas que hacen lo mismo. Sé distinto, distínguete, diferénciate. ¿En qué sentido? Sé excelente en lo que haces. Busca la excelencia en lo que hagas. Busca ser obediente al Señor. Busca agradar a Dios, no a los demás. Así te llamen loco, te llamen fanático, pero busca agradar a aquel que importa agradar, no a la gente. Desarrolla convicciones claras en cuanto a quién es Dios, su palabra y lo que tú tienes que hacer en este mundo. Obedece al Señor para hacer las cosas como Dios manda, no como yo quiero, sino como Dios manda. No a la manera que yo quiero, sino como Dios lo quiere. Ser radical en tu testimonio, en tu fe y en tu servicio. Que nadie tenga que levantar un dedo para decir, este es así, este es así. Sino que todos tengan que decir, qué buen creyente es, qué buena creyente es, qué buen padre, qué buen hijo, qué buen esposo, qué buen estudiante, qué buen trabajador es esta persona. Porque es diferente. Soy diferente porque creo en Jesús. Y porque mi única intención y tu única intención debe ser agradar a una audiencia de uno. Ese uno es el Señor, que nos está mirando, que nos está viendo, que nos ha dado dones, talentos y bendiciones, no para desperdiciarlas, sino para usarlas para que Él se dé a conocer, para que donde tú vayas, con tu vida, con tu testimonio, con lo que tú eres y haces, seas un testimonio viviente de que el Dios de verdad existe y sigue bendiciendo y sigue obrando. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de Elías. Gracias por este hombre determinado, valiente, obediente,
Gracias por este hombre, Señor, que tú utilizaste para marcar una diferencia en el mundo en su tiempo. Gracias, Señor, porque nos muestras con esta historia que el ser humano, cuando quiere hacer las cosas a su manera y quiere, Señor, acercarse a ti a su manera y agradarte a ti a su manera, no obtenemos nada. Es que, Señor, la carne para nada ayuda. La carne solo produce muerte. Pero qué precioso, Señor, que cuando nos muestra tu palabra, que hacemos las cosas como tú mandas, como está establecido en la palabra, estaremos seguros. No somos Elías, Señor, pero igual tendremos la bendición. Porque, Señor, tú no solo eres el Dios de Elías, tú no solo eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres el Dios de todos los creyentes. Tú eres el Dios de todos los que hemos, Señor, sin ver milagros, hemos creído. Sin ver el fuego descender del cielo, hemos creído en el pan que descendió del cielo. Sin ver, Señor, esos milagros portentosos, hemos creído. Y tu palabra dice que somos dichosos por hacer así. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con nuestra fe. Que en nuestra vida diaria, Señor, seamos personas que vayan más allá del promedio. Que no seamos hipócritas. Que no seamos religiosos. Que aparentamos lo que no somos. Queremos ser, Señor, como dice tu palabra, sencillos y mansos en medio de una generación perversa. Hijos de Dios que se mueven en medio de un mundo oscuro, pero que tú puedes utilizar, Señor, con poder y gran gloria, porque el poder no está en nosotros, el poder no está en la iglesia, el poder está en tu mano poderosa, en ti, Señor, y en tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste para nuestra salvación. Gracias, amado Dios, ayúdanos a ser buenos ejemplos, a ir más allá, Señor, y a entender que tú no estás buscando una masa, una multitud, estás buscando corazones. Estás buscando personas. Y estoy seguro que en esta mañana tú estás llamando a personas aquí, hoy. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime y nos impulse a ser ese tipo de creyentes que tú quieres que nosotros seamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.